Y descansando. Y hermanos, a ver, muy bien. Tomar lista. Trabajó el último domingo. Muy bien, tomaremos lista, hermanos. A ver, están los mismos, ¿no? A Ok. ver, Javier, Presente, pastor. presente. Julio, ¿Sí? presente. Julio, ¿estás? Viejo, el papá no le enseña el papá, y suelta, Bueno, este mamá no se Leoncio. puede y la suelta, misma masa le derretió la cocoa como pone aspirado. un poquito. Bien, Leoncio, estamos acá haciendo tu tutorial Sí, de de lonche, lonche. A ver, Gabriel está, ¿no? A ver, Gabriela Zulín. Sí, pastor. Bien, salita. Julio, ahí está Strick, presente. Julio creo que se ha ido a tomar su lonche más lejos. Hoy día acá en Huánuco, por si acaso, es el día de San Juan. No sé, Javier se ha comido Juan o no, pero hoy día se come No me Juanes han acá en enviado, Huánuco. pastor, no me han enviado, se han olvidado la gente de Tingo María, pastor. Y la verdad que un rico Juanes comemos hoy día en Huánuco. Yo no he comido nada de Juanes, voy a ver si ahora de noche, no sé si venderán. Por ahí me iré a buscar mi Juanes. Voy a buscar mi Juanes. Bien. Y ahora sí voy a poner falta a los que no están, ¿ya? No han entrado ni temprano ni ahorita. Roger falta, Sol falta, Adi, que tiene dos faltas, Adi, ¿eh? A ver, ¿quién más? Y Leila. Leila tiene tres faltas. Bueno, los demás presentes. Bien, vamos a seguir viendo entonces la diapositiva. Un poco. A ver, hermanos, quiero aclarar algo. A veces pongo ejemplos que nos llevan a ciertos debates, pero más que nada es para entender el punto de lo que estamos viendo, ¿sí? No quiero que nadie se me vaya a asustar, ni se vaya a escandalizar, ¿no? Pero por ahí son temas que a propósito busco que sean un poquito polémicos o que podamos discutir, más que nada es para ilustrar el punto, ¿no? Que estamos viendo en la historia. Bien, separación iglesia del Estado. Creencias divergentes de algunos, bueno, eso lo vamos a ver después. No todos creyeron en el milenio, bueno, eso ya entraré en la escatología, ¿no? Vamos a detenernos aquí. Algunos practicaron la propiedad comunal, algunos trajeron vergüenza sobre los demás. La práctica de excomulgación incluía toda comunicación con la persona excomulgada. A ver, acá quiero mencionar algo. Así como dije que hay iglesias que son rebautizantes, también hay iglesias, no muchas, pocas, pero hay que hacen hoy siglo XXI lo mismo que hacía la iglesia anabaptista. Por ejemplo, acá que dice, cuando tú sacabas a la iglesia a alguien o alguien se iba a la iglesia, cerraban toda comunicación con esa persona, todo tipo de relación con esa persona. Por ejemplo, que no hay, quiero mencionar iglesias que no son evangélicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién practica mucho de esto? Los testigos de Jehová. No sé si alguien ha tenido experiencia o conocido gente de testigos de Jehová. Pero el testigo de Jehová, cuando tú abandonas la iglesia de testigos de Jehová, yo tengo casos puntuales cercanos acá en la iglesia por ejemplo, señoritas que son familia de testigos de Jehová y se han ido a la iglesia de testigos de Jehová, hermanos, le cierran todas las conexiones. La familia se olvida, renuncia y reniega de esa persona. La dejan prácticamente abandonada. Esto lo practicaban los anabaptistas en sus facciones más radicales, ¿no? Habrá iglesias que practican esto, tal vez en la iglesia evangélica algún exceso en alguna iglesia puede haber, ¿no? He escuchado también, no voy a mencionar nombres, pero he escuchado de algunas iglesias que han caído en esta práctica, ¿no? Esta práctica obviamente es condenable, no es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Nosotros no estamos llamados a de repente ser entes aislados del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿sí? Y por lo tanto nosotros también debemos tener unas relaciones sociales normales con nuestra familia, o el hecho de que un hermano se vaya de la iglesia no significa que tú tengas que
excluirlo o eh, volverlo un paria, ¿no? Y esto, como le vuelvo a decir, es algo que la iglesia o el movimiento anabaptista en sus facciones más radicales practica, ¿sí? Vamos a continuar con la diapositiva. Después tenemos algunos videitos también, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos facciones del anabaptismo. Por ejemplo, aquí usted va a ver, alguien que lo lea, a ver, alguien que lo lea. Por favor, ayúdame con la lectura. La revolucionaria. Su nombre se origina por la predicación y bautismo de adultos y por el hecho de considerar inválido el bautismo infantil, que participó en la Guerra de los Campesinos Alemanes 1524-1525, lucha contra los terratenientes feudales. Esta es la guerra que les mencioné que fue en el tiempo de Lutero, ¿no? Donde, mire cuántos años, poquitos años habían pasado, Lutero pone sus 95 tesis en 1517 y 7 años Ujú. después ya hay movimientos radicales, ¿no? Donde Karlstadt era un profesor de teología de la misma iglesia donde está Lutero, de Wittenberg, y Karlstadt lo acompaña a Lutero en la reforma o en el inicio de la reforma, pero luego considera que Lutero es poco, vamos a decirle, es un poco frío, un poco timorato para hacer la reforma, y eso que Lutero no era ningún timorato. Y entonces Karlstadt levanta a los campesinos alemanes y esa revolución, esa rebelión termina con una matanza increíble, ¿no? Una matanza, se llama la guerra de los campesinos alemanes contra los príncipes y termina terriblemente mal. Vamos con otro. La extremista, a ver alguien que lea esto. La extremista fue fue un intento de radicales anabaptistas de establecer un gobierno propio en la ciudad alemana de Münster. La ciudad permaneció bajo control anabaptista desde febrero de 1534 hasta junio de 1535, rebelión de Münster. Les cuento un poco esta historia, es muy interesante, ¿no? Münster era una ciudad que, a diferencia de las demás ciudades alemanas, se había podido encontrar un equilibrio entre protestantes y católicos. Es una ciudad que dentro del lío y conflicto, del quilombo, dirían algunos, que había en esos tiempos de confrontación religiosa, una iglesia que había encontrado cierto equilibrio. Los anabaptistas ya venían buscando lugares donde formar comunidades, ¿no? Esto se ha repetido a lo largo de la historia en distintos tiempos. Ha habido ciertos movimientos que han querido fundar sus propias ciudades. Sin ir muy lejos, los mormones, como lo mencionamos en clases pasadas, hicieron eso en el estado de Utah, ¿no? Y también, obviamente, chocaron en su momento con la ley federal de Estados Unidos. Ahora, los anabaptistas buscaron ciudades, buscaron aquí, buscaron acá, porque ellos querían fundar su nueva Jerusalén. En Perú, por ejemplo, ¿quiénes lo han hecho así? Lo han hecho los israelitas del Nuevo Pacto. Claro, ellos no han ido a Lima a abrir una ciudad, sino se han ido a las fronteras, ¿no? Ellos tienen muchas comunidades en la selva. No sé si alguien las ha conocido. En la selva, en la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia, han fundado ciudades o pueblos, poblados, para decirlo así, donde viven puros israelitas del Nuevo Pacto, ¿no? Esto ha sido siempre recurrente, ¿no? En muchos movimientos religiosos. Bueno, encontraron la ciudad de Münster, que era una ciudad donde, como le digo, había encontrado cierto equilibrio, y entraron los anabaptistas. ¿Cuál fue lo primero? Su primer objetivo era echarlo al obispo. Había un obispo ahí, católico. Lo echaron, lo sacaron, lo votaron. Y incluso después de haber votado al obispo, votaron a todos los protestantes que no eran radicales como ellos. Es decir, ellos entraron con el discurso de ¿qué hacen católicos aquí? Hay que echarlos de la ciudad. Y obviamente los protestantes les gustó la idea y se unieron todos para sacarlo al obispo, sacar a los católicos. Pero luego, ya una vez que ya no estaban los católicos, ahora ¿a quiénes hay que votar? A los que son moderados, a los que son timoratos, a los que no se la juegan por el reino, a los que son tibios y no son ni fríos ni calientes, ¿no?
¿Y qué hicieron entonces? Echaron a todos los protestantes que no eran radicales. Y ellos se apropiaron de la ciudad y formaron su comunidad en Münster, ¿sí? Hay unos nombres ahí, si no me equivoco, lo voy a poner después. Jan de Leyde, que es como decir Juan de Leyde, uno de tantos nombres de caudillos que dirigieron eso. Eh, Mira cuánto llegó su radicalismo que cuando ellos ya ocuparon la ciudad se dieron cuenta que había muchas mujeres y pocos varones. Entonces, ¿qué instauraron? Instauraron la poligamia, ¿no? La poligamia es bíblica, dijeron. Entonces, toda mujer debe estar casada con un varón. Oye, pero hay 30 mujeres y 10 varones. Bueno, entonces las mujeres se casarán con 3 mujeres con un varón, ¿no? Y instauraron la poligamia en ese lugar, ¿no? Por otro lado, el anabaptismo comenzó como un movimiento pacifista. Ellos, no, ellos en la separación de Estado con Iglesia, ellos dijeron, nosotros no queremos luchar por ningún Estado, no queremos tener bandera de ningún tipo, nosotros no queremos meternos en guerras ni nada por el estilo, nosotros somos pacifistas. Pero cuando comenzó esto en Münster, donde fundaron una nueva Jerusalén, ellos abandonaron sus principios pacifistas y dijeron, tenemos que defender nuestra ciudad de todos los que quieran quitárnosla. Entonces levantaron ejércitos una vez más. Por ejemplo, los anabaptistas se separaron de Zwinglio porque Zwinglio consideraba que tenía que luchar la iglesia por sobrevivir por todo el ataque católico que recibía. Eso fue en Suiza. Los anabaptistas se separaron de Zwinglio diciendo, no, Zwinglio es un belicista, el evangelio es paz, no tenemos por qué estar peleando. Sin embargo, en Münster cambiaron el paradigma y comenzaron a pelear y a luchar y a guerrear. En una de esas escaramuzas, Jan de Leyde muere, lo reemplaza su sucesor. ¿Y cómo termina esta historia? Acá estamos viendo la fecha, en 1535, ¿no? No duró mucho la ciudad. En un año, un poquito más, la ciudad la misma gente se cansa de los radicales, le abre la puerta al obispo y el obispo entra a sangre y fuego y matan y los sacan de la ciudad a sangre y fuego a todos los anabaptistas. ¿Sí? Entonces, casos como esto ha habido muchos. Yo les recomiendo un librito, lo voy a buscar para ponerlo ahí, aunque no tiene que ver con la historia de la Reforma, pero puede servir como una lectura que nos puede enseñar muchas cosas. Hay un librito muy bonito que se llama Los Generales de Dios. Y Los Generales de Dios es un libro que habla acerca de muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, que en la mayoría de los casos ocurre una tendencia. Comienzan bien, pero terminan mal. Algunos comienzan bien y terminan mal y mueren en circunstancias tristísimas. Son tremendos, tremendamente usados, con ministerios tremendos, preciosos, pero también hay otros que, vamos a decir, como rescatados del incendio, comienzan bien, su ministerio crece, sin embargo, su ministerio se pervierte en el camino, y luego mueren dentro del Evangelio, pero mueren con todo ese estigma, ¿no? De todas las cosas, de estas dos caras de la moneda. Por un lado, las tremendas cosas que Dios hizo con ellos, por otro lado, los tremendos errores que cometieron en su ministerio, ¿no? Es una lectura muy bonita para advertirnos a todos los ministros que no es quién comienza o cómo comienzas, sino es cómo acabas, ¿no? No es cuánto Dios te use, sino cómo terminas, ¿no? Y bueno, con los anabaptistas, en este caso de Münster, que ellos querían obedecer la palabra de Dios, querían ser más fieles al texto bíblico, en su interpretación buscaron esa pureza de la práctica del Evangelio, rechazaron prácticas que todavía la gente tenía relacionadas con el catolicismo romano, ¿no? Etcétera, pero sin embargo, también cometieron tremendos y sendos errores, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Ya estamos. A ver, ¿qué dice acá? A ver este cuadrito. Ajá. Habrá alguien que lea esto. La unitaria. A ver. Yo lo leo, Bueno, pastor, pastor. yo lo La lejos, unitaria. muy lejos. El unitarismo es una corriente de pensamiento teológico de origen cristiano que afirma la unicidad de Dios, rechaza el dogma de la Trinidad
y afirma que Jesús no es divino ni comparte la naturaleza del Padre. Por ejemplo, ¿usted sabía que en Colombia muchas iglesias, muchos cristianos que se consideran pentecostales no son trinitarios, sino son unicitarios? Hay un ministerio muy famoso bueno, se volvió famoso en muchos círculos, que es un ministerio de alabanza que se llama Generación Pentecostal. Algunos de Eh, repente por ahí hasta ha escuchado sus canciones, unas chicas que salían cantando, ujú, vestidas con faldas largas, muy Ejo. bonitas voces, y que cantaban coritos y se volvieron muy famosas. Bueno, todas ellas son unicitarias, ¿sí? A tal punto que ha tenido que haber una aclaración de parte de la Iglesia Pentecostal mundial, porque la iglesia pentecostal histórica es trinitaria. unitario. Por alguna razón en Colombia llegó un sector de la iglesia pentecostal que es unicitaria. No vamos a detenernos mucho en este tema, pero es bueno saberlo. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué es un unicitario? Porque aquí estamos viendo que ya en este momento comienza, ¿no? Una vez más surgen movimientos que están relacionados con lo que vimos en la historia medieval, como ¿cómo se llaman los que son los que no creen en la Trinidad? A ver, pregunta de examen de historia de la iglesia medieval, ¿cómo se llama? Unicitario. No, los arrianos. Ah, Claro, los arrianos son los testigos de Jehová, los que no creen que Jesús es Dios. Ahora, ¿unicitario qué será? ¿Será lo mismo que arriano? ¿Cuál es la diferencia entre unitario y unicitario? Son vocabularios que ustedes deben manejar, hermanos. Ustedes deben manejar ese Eh, vocabulario. Unitario, pienso yo, pastor, que unitario sería que cree en un solo Dios. Ese es monoteísta. Los judíos son monoteístas. ujú. Los musulmanes son monoteístas. Nosotros también somos Ahora, son los monoteístas. que, Nosotros también somos son los monoteístas. que, son los que dicen que, o sea, hay un Dios nada más, ¿no? Pero sino que es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo. Para resumirlo en pocas palabras y sea fácil de entender dentro de lo que se puede explicar, el trinitario es el que cree en un Dios, pero no un Dios en tres personas. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El unicitario es el que cree en Dios y considera al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son todos la misma persona. Y lo cual se considera dentro de la ortodoxia cristiana como una herejía. ¿Sí? Después hay matices, ¿no? Hay otros que, al igual que los arrianos, consideran que Jesús no es Dios. El unicitario, por ejemplo, sí cree que Jesús es Dios, pero cree que Jesús es el Padre. ¿Sí? No queremos meternos en teología, ¿no? En curso de teología, pero estos matices son importantes conocerlos, entenderlos, para también poder explicarlos. ¿Por qué somos trinitarios? Los Pastor, bautizan en el nombre de Jesús nomás también. claro, ahí sale justamente en el nombre de Jesús. Por ejemplo, ya entramos, y justamente a esto viene la diapositiva. Hubo grupos radicales anabaptistas que ya no solamente cuestionaron si eran niños o adultos, sino no solamente, vamos a decir, discutieron si era la forma de bautismo, sino era también la fórmula. La fórmula histórica cristiana es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos dijeron, no, solo en el nombre de Jesús, ¿no? Y obviamente hay toda una teología detrás de esto, ¿no? Hoy hay iglesias que se llaman solo Jesús. Usted habrá escuchado de esas iglesias, ¿no? Entonces, es bueno entender estas diferencias porque también hay que enseñar la verdad y sobre todo combatir las herejías que puedan, de repente, hasta muchos de nuestros hermanos que están sentados en la iglesia pueden no tener claras estas cosas. Hay que enseñarlo, hay que predicarlo, hay que establecer también estas diferencias y advertirlos de los peligros de caer en las doctrinas de algunas iglesias, ¿no? Que dicen ser protestantes, pero que al mismo tiempo son no trinitarias. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo un poquito de historia de estas doctrinas que hasta el día de hoy han llegado, ¿no? Pastor, Dime, dime. los unicitarios, ¿cómo terminan su oración? No he puesto a investigar, una vez me puse a ver varios documentales universitarios, pero no me recuerdo en este momento cómo. ¿Tú sí sabes cómo? No, solo me entró curiosidad porque de pronto hay hermanos que suelen terminar su oración, te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si eso es correcto para nosotros como presbiterianos, porque en la Biblia dice que en el nombre de Jesús todo que tenemos que pedir, ¿no?
pedirlo en el nombre de Jesús, ¿no? Claro, ahí podríamos establecer de repente una diferencia entre lo que tú estás hablando acerca de la oración y lo otro que tiene que ver con la fórmula del bautismo, ¿no? Es un tema, no me he puesto a investigar, yo me he leído y me he visto muchos videos sobre los universitarios, me interesaba mucho conocerlo, pero esa partecita, yo calculo que lo dicen en el nombre de Jesús porque es su doctrina, pero déjame investigar un poquito, ¿sí? O volver a ver esos, para la próxima clase te tengo una respuesta exacta. Yo creo, o supongo, intuyo que debe ser en el nombre de Jesús, y en esa parte de repente estamos iguales porque ellos creen, ¿no? Digamos, ¿no? El- ellos tienen esta doctrina que no es trinitaria, pero que consideran a Jesús igual al Padre, una misma persona y todo. Pero voy a investigarlo, no quiero, ¿no? De repente por ahí hay alguna otra diferencia que de repente debamos saber, ¿sí? Lo que sí sé y está establecido es que ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros. Bien, vamos a continuar. Buena pregunta, la voy a anotar, no me voy a olvidar. Henry, ¿no? Sí, pastor. Muy bien, Henry. Vamos a guardar esa pregunta para contestarla en la próxima sesión. No sé qué hice. Uy, ahora, ya. Ahí está. Alguien que lo lea, por favor. ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, sí, por favor. La, pacif- la pacifista trinitaria. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis, Hipóstasis. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del anabaptismo hubieron distintas facciones. Ya hemos visto una facción unicitaria, pero también está la facción trinitaria, que al final es la que triunfa, ¿no? Ya ponte a pensar, si ya los perseguían por rebautizar, si los perseguían por negar el bautismo de niños, si los perseguían por negar la forma de bautismo, o, ¿no? O bautizar por inmersión, si los perseguían por usar la fórmula trinitaria, o por no creer en la Trinidad, pues ya tenían muchos motivos para ser perseguidos, ¿no? Pero hubo una facción que retrocede y dice, no, no, la Biblia establece la Trinidad, enseña la Trinidad, es un dogma de fe y lo vuelven parte, ¿no? de sus doctrinas fundamentales y por lo tanto también eso ha sido una contribución a los movimientos que de repente ya no surgieron directamente de la Reforma Protestante, sino los que vinieron después, que tuvieron mucha influencia anabaptista, ¿no? Como alguien dijo por ahí, los herederos naturales históricos de los anabaptistas fueron los bautistas, ¿no? ¿Sí? Hermanos, ¿qué iglesias tienen hoy doctrina bautista? Ya que hemos visto ahora sus enseñanzas y todo, ¿qué iglesias tienen doctrinas bautistas? ¿Podemos mencionar? Por ejemplo, nosotros, presbiterianos, ¿tenemos algo de bautista? ¿Coincidimos en algunos puntos? Separación iglesia-estado, fijo. La Biblia como suprema autoridad, fijo. ¿Qué más? En la fórmula de bautismo, también. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué iglesias hoy son bautistas? ¿Están ahí, hermanos, o se me han dormido, creo todos, ¿ah? Ya, para entender un poquito esto, vamos a ir viendo algunos videitos, ¿ya? Unos videitos que ya vamos a compartir. Vamos a ver primero este video. Voy a preguntar sobre este video, así que preste atención, por favor. Anabaptista o anabautista es considerado como una tercera rama de la Reforma del siglo XVI, ya que no se unió ni con luteranos ni con calvinistas.
Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia y el Estado que se promueve en gran parte del protestantismo de hoy. Pero, ¿cómo nació este movimiento y por qué es tan importante? Para comprender el anabaptismo debemos entender cómo se relacionó la mayor parte del protestantismo con la sociedad en la que se desarrolló. Lutero, Zwinglio y Calvino entendieron que la reforma debía estar ligada al Estado y que las personas que vivían en este Estado debían adoptar la religión del rey o de sus gobernantes. Por lo tanto, el giro hacia el protestantismo en la mayoría de los casos no tenía mucho que ver con la conversión personal, sino con una especie de obligación. Un símbolo de esta divergencia se dio en la interpretación del bautismo. Dentro del luteranismo y el calvinismo, los niños eran bautizados ya que nacían en un territorio protestante y los padres heredaban la fe a sus hijos. Algunos protestantes concebían que tanto la conversión como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no de la imposición de la Iglesia, del Estado o de la familia. En segundo lugar, la participación de los protestantes en diversas guerras, incluidas la guerra contra los musulmanes, generaba un descontento entre los grupos que consideraban que los creyentes debían aplicar las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte de forma literal. Esa serie de descontentos aparentemente desconectados fueron la semilla del anabaptismo. Se puede rastrear con bastante certeza el origen del anabaptismo en la ciudad de Zúrich, en medio de la comunidad de reformadores que seguían a Ulrico Zwinglio. Un grupo de creyentes que analizaban las escrituras y que encontraban puntos de divergencia entre lo que pedía la Biblia y la práctica de la iglesia que se estaba reformando, trató de instar a Zwinglio de aplicar reformas más estrictas. Ante la imposibilidad de Zwinglio de adelantar reformas más profundas, probablemente por las limitaciones políticas del reformador, este grupo se organizó en una especie de hermandad. Entre quienes conformaban este grupo estaban Wilhelm Reublin, Felix Manz, John Brotli, George Blaurock y Konrad Grebel. Lo primero que hicieron al iniciar la comunidad fue aplicar el bautismo. George Blaurock, un ex sacerdote católico, le pidió a Konrad Grebel, un joven humanista de familia noble que hacía poco había vuelto de la Universidad de París, que lo bautizara. Una vez que Blaurock fue bautizado, hizo lo mismo con otros hermanos. Pronto se le dio el apelativo a este grupo de anabaptistas o rebautizadores. Este apelativo fue impuesto por aquellos que veían con escepticismo el hecho de que el grupo no considerara el bautismo infantil como válido. Mientras el grupo de anabaptistas crecía, empezaba a despertar una gran oposición tanto por católicos como por los reformadores. El pacifismo extremo que practicaban los anabaptistas se convirtió también en una molestia para quienes querían mantener el orden social y político. Las posturas iniciales que diferenciaban a los anabaptistas de los protestantes y católicos eran el hecho de que creían que las autoridades seculares no debían gobernar o inferir en los asuntos de la Iglesia. Pero la persecución oficialmente empezó en 1525, cuando los cantones suizos católicos empezaron a condenar a los anabaptistas con la pena capital. A esto le siguieron los cantones protestantes. En 1521, Carlos V decretó pena de muerte contra los anabaptistas y en 1529 se promulgó un decreto imperial contra el grupo. La cantidad de anabaptistas que murieron en este periodo fue enorme. Fueron quemados, torturados y ahogados como una especie de condena por el hecho de rebautizar. Sin embargo, mientras más eran perseguidos, más crecía el movimiento. Pero no todos los anabaptistas fueron pacifistas. Después de que la primera generación del movimiento pereció en la persecución, los anabaptistas se hicieron cada vez más radicales. Thomas Münster unificó varias doctrinas anabaptistas con las ansias de justicia de los campesinos y lideró un movimiento que fue suprimido por los príncipes alemanes en 1525. Muchos anabaptistas siguieron su ejemplo, entre ellos Melchior Hoffmann. Hoffmann empezó a anunciar en Estrasburgo que la venida del Señor estaba cerca, que él sería encarcelado durante 6 meses, que vendría el fin y que Estrasburgo sería la nueva Jerusalén.
Abandonó el pacifismo e instó a sus seguidores a luchar contra sus oponentes. Finalmente, Hoffman es encarcelado, lo que incrementó su popularidad. Luego, Hoffman dijo que la Nueva Jerusalén no sería ya Estrasburgo, sino Münster. Pronto llegaron la suficiente cantidad de anabaptistas para tomar el control de la ciudad. Una de sus primeras medidas fue expulsar a los católicos. Pero finalmente las fuerzas católicas lograron retomar el control de la ciudad y los líderes anabaptistas fueron arrestados y ejecutados. Así concluyó el principal brote del anabaptismo revolucionario. Pronto dentro del movimiento se empezó a considerar que el fracaso del movimiento estaría en el abandono de sus posturas pacifistas. El líder más notable de este pensamiento fue un ex sacerdote holandés llamado Menno Simons, que había abrazado el anabaptismo en 1536. Para Simons, el pacifismo era una parte fundamental dentro del movimiento anabaptista y pasó el resto de su vida predicando este principio. Los seguidores de Menno Simons pasaron a llamarse menonitas. A partir de este momento, el anabaptismo abandonó para siempre la violencia y el movimiento empezó a florecer. Algunas características de los menonitas era que se negaban a prestar juramento, lo que los limitaba a ocupar cargos públicos. Y su profundo pacifismo y principio de aplicar literalmente los evangelios los convertía en blanco de constantes ataques. Lo anterior los obligó a emigrar hacia el este de Europa y posteriormente a Norteamérica, donde los principios de la tolerancia religiosa estaban muy difundidos. Los testimonios de muchos anabaptistas asesinados por su fe fueron recopilados en el libro El espejo de los mártires de Tieleman van Braght, publicado en 1660. En esta compilación se documentan las declaraciones de fe, historias y testimonios de los mártires cristianos, especialmente los anabaptistas pacifistas. El movimiento anabaptista se alineó con las doctrinas y postulados generales de la Reforma, pero además defendió la idea de que los cristianos convencidos y bautizados debían seguir fielmente las enseñanzas de Cristo. Como consecuencia, se comprometieron a vivir libres de la esclavitud del mundo, amar los enemigos, abstenerse de toda violencia y solidarizarse materialmente con los pobres. El anabaptismo puede definirse en 3 puntos principales: un concepto de la esencia del cristianismo como discipulado, la iglesia como una fraternidad y una ética y moral basada en el Sermón del Monte. Los anabaptistas de hoy son los menonitas, amish y juteritas, que en muchos casos descienden étnicamente de los anabaptistas de principios del siglo XVI. Se estima que hoy hay en el mundo alrededor de 2 millones de anabaptistas. Pero, ¿cuál es el legado del movimiento anabaptista? Este movimiento nos recuerda la constante tensión que existe entre los poderes religiosos y políticos, la necesidad de una conversión y convicción personal hacia Jesucristo y la revisión de las prácticas cristianas relacionadas con el apoyo a la violencia y a la imposición religiosa. Puede sentirse también cada vez que la Iglesia busca aliarse con los poderes establecidos, quiere imponer a la fuerza la fe o buscar posiciones privilegiadas para ejercer control. Pero también nos recuerda la permanente necesidad de practicar el Evangelio y el amor y la compasión que el cristiano debe demostrar por los más débiles. Falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy. Muy bien, ¿no? Algunos creo que aprovecharon y se fueron ya. Interesante, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, a los herederos, vamos a decir así, étnicos, ¿no? Y cercanísimos a la doctrina baptista del siglo XVI y XVII. Ahí menciona a los Amish, por ejemplo, ¿no? Otros grupos radicales. Cosa curiosa, ¿no? Si bien es cierto, el video termina diciendo que los aportes del anabaptismo ha sido esa, digamos, expresión de tolerancia hacia la diversidad. Sin embargo, también es cierto que los movimientos actuales que son más cercanos a baptistas eh, son exclusivos, es decir, no se relacionan. Los Amish, por ejemplo, no se relacionan con nadie, ¿no? ¿No? Un dato de repente histórico curioso, que en las últimas elecciones de Estados Unidos, que Donald Trump, que es presbiteriano,
¿Sabía usted que Donald Trump es presbiteriano, no? ¿Sabía Mm. esto o no? Sabía, ¿no? Para, una de las cosas por las que ganó las elecciones fue porque los Amish abandonaron su posición de que ellos no se meten en las elecciones y salieron a votar en masa, porque lo entendieron como que tenían que apoyar al candidato que iba con sus principios morales y religiosos, ¿no? Y esa imagen está en internet. Usted puede buscar un video Amish saliendo a votar y va a salir todos los Amish y es cosa curiosa porque usted ve hombres y mujeres que parece que lo sacaron de una película, porque están viviendo en el siglo XVII, con carretas, con caballos, ¿no? Con vestidos como granjeros de esa época. A tal punto vamos a decir, ese apartarse de todo lo demás, que ellos viven una realidad paralela a la nuestra, ¿no? En muchos sentidos, los anabaptistas y los que han seguido estas ideas han sido considerados como un paralelo con lo que nosotros vimos en la historia medieval de la iglesia, con los movimientos monacales, ¿no? Y los movimientos que tenía que ver con los anacoretas, los ermitaños, ¿no? Solamente que ellos nunca apostaron por algo individual, sino todo colectivo, La ¿no? colectividad. Todo en comunidad. Por otro lado también, ¿no? Y eso es bueno verlo, esto no solamente ha quedado en grupos reducidos, ahí dice 2 millones de anabaptistas y se refiere más que nada a los que participan de estas tradiciones radicales, ¿no? Pero sin embargo, su doctrina, los dogmas del anabaptismo, la doctrina del anabaptismo, se han permeado a todas las iglesias cristianas en general, algunas más, algunas menos, ¿no? A tal punto que la mayoría de iglesias evangélicas hoy tienen doctrinas anabaptistas. Vamos a ver otro videíto. Acá este videíto me interesa. Vamos a ver si lo podemos poner grande. Es chiquitito. Hace una pregunta acá a nuestro estimado, ¿no? Que de Vite. Vamos a ver, ¿qué pregunta? Eres evangélico, puede que seas más anabaptista de lo que crees. Mm. Muchos evangélicos simplemente asumen que el Estado o gobierno no tiene por qué dictar las creencias o prácticas de la iglesia, que una iglesia debe ser un cuerpo reunido de creyentes en lugar de una red que recoge a todo el mundo dentro del área de una parroquia, y que el bautismo es un paso de obediencia tras la conversión al evangelio. Lo que la mayoría no sabe es que fueron los anabaptistas el primer grupo protestante que insistió en estas cosas. Y de paso, miles de ellos murieron por defender estos principios. Si eres... Puede que sean... Muy bien, ¿no? Hay un pequeño resumen de algunos aportes que han tenido, ¿no? Hay que reconocerlo, la mayoría de iglesia practica estas cosas, ¿no? Me he dado este tiempito para hablar del anabaptismo y asuntos relacionados, porque tradicionalmente en los seminarios reformados casi no mencionan a los anabaptistas. Es más, los anabaptistas son vistos peyorativamente, es decir, como una especie de herejes que no quisieron ser parte de la reforma. Eso también ha sido alimentado un poco por los bautistas en sus inicios y hasta hace poco, ellos también eran renegados de la tradición protestante. Sin embargo, ahora los mismos bautistas han reconsiderado y ahora creen y enseñan que la iglesia bautista también es heredera de la tradición protestante o de la reforma protestante. ¿Sí? Entonces, había una corrección. Y por esa razón, en muchos seminarios reformados no se habla de los anabaptistas o se los menciona peyorativamente como una especie de herejía o de grupos radicales heréticos que surgieron. Pero y muchas veces, ¿qué se logra con esto? Se logra que el presbiteriano reformado mire al resto de iglesias que comparten doctrinas anabaptistas como iglesias que no son cristianas o que son iglesias heréticas. Por eso que usted está a ver también tanto presbiteriano y reformado radical. Sin embargo, una comprensión más equilibrada de la historia nos va a llevar a entender que es cierto que el anabaptismo tuvo sus bemoles, es decir, tuvo sus facciones radicales y sí, también ciertas herejías. Sin embargo, la rama que sobrevivió y la rama que perduró y la que posteriormente evolucionó en lo que hoy se conoce como iglesia bautista, no es herética, sino es una iglesia de tradición reformada, tal como los mismos bautistas ahora lo reconocen, y una iglesia cristiana hermana en Cristo,
de las iglesias reformadas, calvinistas, protestantes, luteranas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mi hermano Javier toda la clase está recibiendo revelación en sueños, así como los de No, pues Munster, estamos aquí atentos. como los de Munster, está, ¿no? Muy bien. Ya vamos terminando ya. ¿Sí? Muy bien. Bien, hermanitos, vamos haciendo algunas reflexiones finales, ¿ya? Finales. Un ratito, déjeme ver qué más puedo compartir. Acá tengo también algunas cositas más. A ver, hermanos, conversemos un poquito y luego ponemos un último videito. ¿Qué compartimos con los anabaptistas y qué comparte la iglesia evangélica de hoy con los anabaptistas? ¿No? Esto podríamos definirlo de repente en otra forma. Los bautistas, ¿no? ¿Conoce la iglesia bautista? No sé si usted la conoce. Tiene doctrinas que comparte hoy la mayoría de la iglesia evangélica. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestras diferencias con los bautistas o anabaptistas? Lo primero es el bautismo, ¿no? Nosotros bautizamos niños, ellos no. Nosotros bautizamos por aspersión, ellos solo por inmersión. ¿Sí? ¿Ambos consideramos la Biblia como la máxima autoridad en cuestiones de fe y conducta? Sí. Los bautistas son congregacionales. A ver, alguien que me explique qué es una iglesia congregacional. A ver, Su hermano, anímese. gobierno, su tipo de gobierno es congregacional. Todas las decisiones toman en congregación. Por ejemplo, eso no está mencionado ahí en los videos que hemos visto, ni siquiera la diapositiva, pero es algo que también debemos mencionar. La iglesia católica es episcopal, la iglesia luterana es episcopal, la iglesia presbiteriana es consistorial, ¿no? O democrático representativo. ¿Dónde surge la iglesia congregacional? Justamente con los movimientos anabaptistas. Mm. Y el modelo congregacional es, por ejemplo, la iglesia peruana es congregacional. Las iglesias pentecostales clásicas son congregacionales, ¿sí? Los distintos movimientos que han habido, no sé si los metodistas serán congregacionales, no me he puesto a investigar, pero hoy la mayoría de iglesias hasta hace poco eran congregacionales. ¿De dónde surge eso? Porque en el tiempo Lutero y en el tiempo Calvino era impensable una iglesia congregacional. No existía ese modelo. Sin embargo, con ello surge el movimiento o el modelo de gobierno congregacional. ¿Sí? Hoy hay muchas iglesias congregacionales, sobre todo pentecostales, que han evolucionado, han cambiado, mejor dicho, a iglesias episcopales, ¿no? Iglesias episcopales, es decir, hay un caudillo, una autoridad máxima en muchas cuestiones infalibles, incuestionables, que gobierna y dice que hay que hacer y es, como diríamos nosotros, la máxima autoridad en cuestiones de fe y conducta. Hay iglesias congregacionales que han evolucionado a ser episcopales, ¿no? Hay iglesias libres, evangélicas, que hoy son episcopales, que han abandonado el congregacionalismo y hoy son episcopales, ¿no? ¿En qué más? A ver, por ejemplo, en la escatología, las iglesias bautistas y las anabaptistas tenían una escatología apocalíptica muy parecida a lo que hoy se enseña y se predica en muchas iglesias, incluyendo muchas de nuestras iglesias presbiterianas. Por ejemplo, eh, vamos a decirlo de manera sencilla, ¿no? Que va a haber un milenio, que va a haber un rapto, ¿no? Que va a haber, ¿no? Todos estos elementos, incluso las semanas, 7 semanas, 7 años y medio, Dispensacionalista. etcétera. Todo eso que usted ve, incluso hasta en películas, ¿de dónde ha salido? Justamente de el anabaptismo. Y eso ha permeado a tal punto que la mayoría de iglesias y el pueblo evangélico, por ejemplo en Perú, tiene esa creencia, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la creencia ortodoxa, la enseñanza ortodoxa escatológica de la iglesia presbiteriana? ¿Han hecho escatología ya? No hemos tomado, todavía no íbamos a escatología. Todavía no hay escatología. Ya. ¿Cuál será? ¿Será la misma que casi todo el mundo enseña? Por ejemplo, ¿los presbiterianos creerán en el rapto o no? ¿Usted qué dice? ¿Ah? Sí creen. No, 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 A ver, sensacionistas. no, no, sensacionista tiene que ver con otra cosa.
Cesacionismo es dones, pero escatología es otra cosa. Sí, sí, sí creen en el rapto. Creo que la escatología presbiteriana em, es premilenialista. Muy bien. Iván, Mm, ¿verdad? O sí, sea, nosotros tenemos ciertas diferencias con la escatología eh, bautista, vamos a decirlo de otra manera, anabautista, ¿no? Que hoy también, por ejemplo, la mayoría de iglesias pentecostales mantienen, ¿no? ¿Sí? Eh, como diría, ¿no? Iván, tenemos diferencias en cuanto al momento y la forma del milenio, ¿no? Hay iglesias, hay tradiciones reformadas que no creen, por ejemplo, en el rapto, no es una enseñanza que enseña. Hay ciertos grupos reformados muy tradicionales que ellos no creen para nada en el rapto, ¿no? No vamos a entrar en temas de escatología, que no es parte del curso, pero lo que quiero ir es de dónde viene esta tendencia mayor que tienen las mayoría de iglesias evangélicas, a tal punto que, mira, yo conozco cristianos evangélicos que ellos consideran que si tú no crees en el rapto, tú eres un hereje. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Si tú no crees en el rapto, eres un hereje, claro. Cuando lleven escatología, ustedes van a entender que hay un montón de posiciones escatológicas y que la escatología es algo muy interesante, pero al mismo tiempo es una doctrina en cierto modo secundaria, y que lo único que es, vamos a decir, es dogma de fe, que al final es incuestionable, es que Cristo vuelve, y vuelve por su iglesia. Amén. Pero después en la forma, el modo, cómo se organiza y todo, hay diferencias sustanciales, ¿no? Eh, entre distintos grupos evangélicos o distintos grupos incluso protestantes. ¿Sí? ¿Dónde sale todo eso? En la iglesia anabaptista. Vamos a decirlo así con sencillez. La mayoría de doctrinas que hoy se enseñan en las iglesias evangélicas tienen origen en el anabaptismo. ¿Sí? Entonces nos hace una reflexión de que este movimiento no era tan intrascendente, ¿no? Que no es que fue un movimiento herético que por ahí desapareció o fue deglutido por otros movimientos, no. Tiene una importancia histórica tremenda. Nosotros tenemos ciertas diferencias, pero también compartimos muchas de esas creencias, ¿sí? ¿Qué otra cosita más, por ejemplo? ¿Qué otra cosita más podremos tener en común con el anabaptismo o con la herencia reformada del anabaptismo? ¿Cuál más, hermano? A ver. ¿En qué otros puntos nos podemos parecer? No hablo como presbiteriano, hablo como evangélico en general. ¿En qué otro punto? Ya hemos mencionado el bautismo. ¿Qué más? La escatología. ¿Qué más? La mesa del Señor. La cena del Señor. Exacto, la mesa del Señor. Ellos fueron así, a lo Zwinglio, tremendamente enfáticos en que es un símbolo. ¿Sí? Ellos fueron radicales en eso. Es solo un símbolo. Nosotros ya hemos hablado de la posición luterana, la posición reformada, que es un término medio, ¿no? ¿No? La presencia de Cristo es real, pero no hay ni una conversión de elemento, ni de sustancia, ni nada por el estilo, y que es un recordatorio también, es un término intermedio, pero la mesa del Señor para el anabaptista y para toda la mayoría de la iglesia evangélica es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Nosotros también creemos que es un símbolo, ¿ah? Pero tenemos ciertos matices que es bueno enseñar. El luterano no cree que es solamente un símbolo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, vamos anotando entonces, ¿ya? Vamos anotando para que usted pueda también eh, guardar esta información. A ver, vamos a ver algunas cosas que son como herencia de la iglesia evangélica, no la iglesia reformada, iglesia evangélica. El bautismo de adultos, ¿sí? Separación de Estado e iglesia. iglesia. ¿Qué más? Escatología, ¿sí? Básicamente podemos resumirlo en el tema del rapto. ¿Qué más? Simbolismo de Santo. la mesa, de la mesa del Señor, ¿sí? Por mencionar algunas, Pastor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, puede dime, ser dime. también, puede ser también la creencia en la Biblia como una autoridad o una algo supremo ante nosotros.
No, esa es herencia de la Reforma, ese es con la Biblia. Lutero, Zwinglio, Calvino, que ellos también heredan. Pero, por ejemplo, Lutero no practicaba el bautismo de adultos. Lutero no entendía separación de Estado e Iglesia. Lutero tendría otra escatología más cercana a la escatología católica. Lutero no creía en el simbolismo, tan solo símbolo de la mesa del Señor. Calvino tampoco, es más, Calvino enseña y hay todo un entramado argumental teológico a favor del bautismo de infantes, ¿no? Calvino, por supuesto, en su tiempo no entendía de separación de Estado e Iglesia, ¿no? Y la escatología reformada es diferente en ciertos aspectos a la escatología anabaptista o bautista, ¿no? Y para el reformado, la mesa del Señor no es solo un símbolo, también hay una presencia real de Cristo en la mesa del Señor. Sí. Por lo tanto, por eso lo llamamos sacramento y no lo llamamos ordenanza, y ahí puede haber otra diferencia, ¿no? ¿No? Eh, Vamos a poner así, práctica de las ordenanzas. Ellos no le llaman sacramento, nosotros le llamamos sacramento, ¿no? Y le llaman ordenanzas. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia, hermanos? Ya esto lo expliqué en clase pasada, espero que se acuerde. ¿Cuál será la diferencia entre sacramento y ordenanza? Sacramento lo da la iglesia, me parece, y ordenanza lo da Jesús. Entonces nosotros practicamos algo que Jesús no ordenó, porque nosotros le llamamos sacramento. Ah, no, no digo que no practiquemos, sino que lo veo más así, ¿no? Que nosotros hacemos el sacramento en base a la ordenanza de Jesús. No, me enredé un poquito. A ver, tratemos de definirlo mejor. A ver, ¿alguien más tiene una idea un poquito más clara de la diferencia entre sacramento y ordenanza? ¿O es lo mismo? ¿Hay matices o no? Es lo mismo, pastor. ¿Estás seguro? Sacramentos Sacramento son y ordenanza. ¿Estás seguro? Porque Jesús recordatorios. pidió dos. No, no, no. O sea, ambos tenemos dos. Eso es queda claro. Y son los mismos. Pero hay una diferencia semántica entre sacramento y ordenanza. ¿Por qué los herederos teológicos del anabaptismo le llaman ordenanza? Y ahí podemos agrupar. No sé cómo le llaman, Javier, en la alianza. Sacramento, pastor. Sacramento. Ustedes, Sacramento le dicen. han mantenido, bueno, ustedes no, Sacramento, sí. tú no eres de la alianza, tú eres ex aliancista, ¿no? Pero en la alianza cristiana y misionera que surgió de la iglesia presbiteriana, ellos mantuvieron la denominación de sacramento. Sin embargo, los demás le llaman ordenanza, ¿sí? Ordenanza. ¿Habrá alguna diferencia? Son los mismos nombres, pero ¿habrá una diferencia semántica entre sacramento y ordenanza? A ver. Porque era un acto simbólico, pastor. Algo como un acto simbólico o una acción. Mm, A ver, a ver. Intenta de nuevo, intenta de nuevo. mm, Vaya pensándolo mientras vamos conversando otros temas, ¿ya? Vaya pensando. ¿Sí? Leoncio más o menos por ahí lo quiso decir, pero no lo dijo tan claro, Leoncio. Te enredaste un poquito. Y te hice una pregunta para que un poquito ver hasta dónde llegabas y medio que te enredaste un poquito. Nosotros decimos sacramento, la palabra sacramento, sacramentum en latín viene su carácter sagrado, ¿no? Porque lo consideramos algo, para la redundancia, algo intrínsecamente sagrado. En el caso de la mesa del Señor, por ejemplo, si bien es cierto que Calvino también enseña sobre la simbología de la mesa del Señor, sin embargo, Calvino no niega la presencia real de Cristo en la mesa del Señor. No significa que los elementos se conviertan en la sangre o la carne, no, nada de eso. Pero existe ese carácter sagrado o místico, tanto en la La celebración, presencia espiritual, dice, ¿eh? presencia espiritual, ¿no? Está bien, Javier. Existe ese elemento sagrado
Por eso es que incluso un hermano acá lo aclaró, dijo, no, no se dice ceremonia, ¿verdad? No se, perdón, no se dice celebramos, porque es un sacramento. ¿Ve? Ya encontramos más o menos la vena semántica, ¿no? Ahora, no es que los que no consideran sacramento lo consideren menos sagrado, pero en su lenguaje, ellos como se alejan un poco del lenguaje católico, porque los católicos hablan de sacramentos, entonces ellos buscaron una palabra que no tenga tinte católico, aunque es el mismo concepto, tal vez no entendido igual, pero igual de sagrado, pero dijeron, como dijo Leoncio, ¿no? Lo que ordenó Jesús. Que nosotros también lo creemos, es lo que ordenó Jesús, la ordenanza, ¿no? La ordenanza, ¿no? El católico lo toma más así, Leoncio, como tú lo dices, sacramento, porque está relacionado con la iglesia, con la institución, ¿no? Sin embargo, nosotros no creemos ya que esto esté relacionado con una institución, sino que es algo sagrado ordenado por Cristo. En ese sentido estamos de acuerdo con nuestros hermanos bautistas, pentecostales y todo. Pero nosotros no tenemos problema en usar la palabra sacramento, ¿sí? Porque nosotros creemos que esa palabra conserva el significado de sagrado, ¿no? Y aparte porque en ciertos matices nosotros le damos una importancia de repente más teológica o con una profundidad teológica mayor a lo que practicamos. Sin embargo, los pentecostales, bautistas, etcétera, ellos consideran lo mismo. Cristo lo ordenó, es sagrado también, pero no quiero que mi lenguaje sea católico, entonces lo llamaré ordenanza porque Cristo lo ordenó. Por ahí va tu idea, Leoncio. ¿Estoy cercano a tu idea o no? Ah, lo traduje un poquito. ¿Está bien o no? No, claro, por ejemplo, el del bautismo es, ¿no? El sacramento del bautismo ordenado por Jesús. Claro. Por ejemplo, ¿qué cree la baptista, por ejemplo, y el que hace bautismo por inmersión? ¿Por qué bautiza por inmersión? Porque lo considera un símbolo, ¿no? ¿De qué? De cómo tú eres lavado de tus pecados, de esa muerte, ¿no? Al pecado, y cómo naces de nuevo a la vida espiritual. Su simbología. La mesa del Señor es un símbolo, un recordatorio de lo, ¿no? De el sacrificio de Cristo en la cruz. Para nosotros no es solo un símbolo, hay todo un argumento teológico detrás del bautismo y detrás de la mesa del Señor, tal como nosotros la practicamos, ¿sí? Tal como nosotros la practicamos. ¿Por qué el niño puede ser bautizado? Porque el bautismo no salva, los bautistas creen que el bautismo salva, nosotros no creemos que el bautismo salva, nosotros creemos que el bautismo es un signo de pertenencia a la comunidad, pero que no salva, ¿no? Sino que nosotros al final lo que nos salva es la fe en Jesucristo, ¿sí? No estamos en curso de teología del bautismo, solamente lo menciono para entender esas pequeñas diferencias, que al final, como decimos, son diferencias secundarias, ¿no? Que tenemos, pero somos hermanos en Cristo igual, y creas en el bautismo por inmersión o por aspersión, igual vas a estar, si eres hijo de Dios nacido de nuevo, vas a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Vamos entonces estableciendo algunas cositas más. ¿Sí? Vimos bautismo de adultos, separación del Estado de Iglesia, escatología, simbolismo de la mesa del Señor, práctica de las ordenanzas en el caso de esta tradición reformada que viene de los anabaptistas. ¿Sí? Oye, hermanitos, vamos a ver un último video porque todo esto lo tenemos que trasladar pues a la actualidad, ¿no? Así que vamos a ver un video donde se habla acerca de los bautistas, ¿sí? Así como nosotros somos los reformados del siglo XXI, los bautistas son los herederos naturales, históricos, teológicos, más que los Hamish, más que todo porque son como rezagos de un siglos anteriores. Y los bautistas son más actuales, más modernos. Vamos a ver cómo evoluciona este pensamiento, ¿no? En el movimiento bautista, que es el que sigue históricamente, para trasladarnos ya a la actualidad. A ver, ¿dónde está eso? Por acá está. Bien, y de paso vamos viendo qué otras características más en común hay, ¿no? Las iglesias que no son de tradición reformada, cuando hablo reformado no me refiero a la reforma, sino me refiero a calvinismo,
iglesias que no son de traducción luterana, sino la tradición anabaptista, reformada también, pero anabaptista, ¿cuáles esas coincidencias que tú vas a encontrar en el mundo evangélico de hoy? Una razón por la que los principios bautistas han tenido únicamente por la honestidad no siempre ha sido popular. Es esencial para decidir posturas y actuar con una conciencia limpia delante de Dios. Ser bautista no siempre ha sido popular, pero es una postura que existe no patrocinada por el Estado ni por practicidad, sino únicamente por la honestidad de las convicciones que reconocemos en la Escritura. Esa puede ser una razón por la que los principios bautistas han tenido un gran impacto en la historia del cristianismo y su historia merece ser estudiada. Pero antes de hablar sobre nuestra historia, la historia de los bautistas, analicemos en qué creemos, qué tantos bautistas hay y qué significa hoy ser bautista. Según estudios recientes, se estima que en el mundo hay más de 170 millones de cristianos que nos identificamos como bautistas, con presencia en los 5 continentes. En Estados Unidos, Brasil y Argentina, los bautistas tenemos el mayor número de miembros. En África, las membresías más numerosas de bautistas están en Nigeria, Tanzania y Congo. En Asia, las membresías más grandes están en Myanmar, India y Filipinas. En Europa, en Gran Bretaña y Alemania. Y en Oceanía, en Australia y Papúa Nueva Guinea. Ahora hablemos de nuestras convicciones bautistas y qué nos hace diferentes a otras denominaciones protestantes. Lo primero que hay que decir es que los bautistas podemos trabajar y a menudo trabajamos cooperativamente entre iglesias. Nuestra forma de gobierno hace que cada iglesia tenga su propia confesión de fe particular. Sin embargo, la mayoría de los bautistas nos adherimos a confesiones históricas, entre ellas la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la Confesión Estándar de 1660, la Confesión Bautista de Filadelfia de 1742, la Confesión de Fe Bautista de New Hampshire de 1833 o Fe y Mensaje Bautistas 2000. Pero hay que añadir que muchas iglesias bautistas han optado por redactar su propia declaración de fe y doctrina. Por estas y otras razones, históricamente se ha considerado que existen 2 grandes grupos bautistas: los bautistas generales, con un marcado énfasis en la teología arminiana, y los bautistas particulares, que defienden la teología reformada. No obstante, sería imposible creer que todos los bautistas encajamos en alguno de estos 2 lados. Por ejemplo, durante el tiempo del movimiento de santidad, algunos bautistas aceptaron la enseñanza de la segunda obra de gracia, o durante el tiempo de los orígenes del pentecostalismo y posteriormente, durante la renovación carismática, algunos bautistas incorporaron prácticas de manifestación de dones espirituales. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. Una de las características de las convicciones bautistas es la autonomía de cada iglesia local para autogobernarse, de manera que cada iglesia puede decidir su ruta doctrinal. En otras denominaciones, en cambio, las iglesias locales deben dar cuenta a una autoridad como un presbiterio u obispado. Otro de nuestros rasgos característicos es nuestro sistema de gobierno, conocido como congregacionalismo. Este sistema de gobierno eclesial busca poner la autoridad exclusivamente en manos de los miembros de las iglesias. De acuerdo con ese principio bautista, ninguna organización externa o individuo tiene autoridad inherente sobre una congregación y cualquier relación entre iglesias debe basarse en la cooperación voluntaria y no en la coerción. Este sistema de gobierno también requiere libertad del control gubernamental, enfatizando la autonomía de cada asamblea local de creyentes. Contrario a lo que sucede en otras formas de gobierno eclesial, en las que un grupo de personas o individuo tiene autoridad sobre una o varias asambleas locales. Pero como siempre, no todos los bautistas han estado de acuerdo con esta idea y existen iglesias bautistas que se someten al liderazgo de un cuerpo de ancianos e incluso existen bautistas que siguen un sistema de gobierno episcopal. Otra práctica muy emblemática que nos define como bautistas es nuestro principio acerca del bautismo, de ahí el nombre bautistas o bautizadores. Y es que contrario a lo que creen otras denominaciones históricas respecto al bautismo, los bautistas sostenemos que el bautismo es un símbolo de la fe de una persona en Jesucristo, por medio de la cual la persona es agregada a la comunidad del nuevo pacto, llamada iglesia. Creemos que el bautismo es el acto de una iglesia local confirmando la fe de un creyente y por lo tanto debe reservarse a las personas que han seguido a Jesús conscientemente, que comprenden el significado del bautismo y son capaces de expresar y vivir su fe.
Además, los bautistas creemos que el bautismo por inmersión es el único modo apropiado de bautismo porque lo consideramos un modelo bíblico. Señalamos los ejemplos del Nuevo Testamento, como el bautismo de Jesús en el río Jordán, como prueba de que el bautismo debe ser por inmersión. Como consecuencia, los bautistas no estamos de acuerdo con el bautismo infantil, ya que entendemos que la iglesia es una comunidad de personas nacidas de nuevo y por ende creyentes en Cristo. Pero ¿cómo se formaron estos principios? ¿Cómo los bautistas llegamos a creer en lo que creemos? La historia de nuestra denominación no es fácil de abordar debido a la variedad de posturas alrededor de la identidad del movimiento. Por esa razón, antes de entrar en materia sobre el desarrollo histórico de los movimientos que confluyeron en la fundación de los bautistas, debemos analizar los puntos de vista históricos que encontramos alrededor de su origen. Existen al menos 3 perspectivas históricas sobre el génesis del movimiento. Algunas muy documentadas, otras más hipotéticas e incluso algunas muy desacreditadas. Pero empecemos. ¿Cuáles son esas perspectivas? La primera perspectiva sobre el origen de los bautistas es conocida como la perspectiva del sucesionismo o perpetuidad bautista, según la cual los bautistas han existido desde Juan el Bautista hasta hoy en un linaje ininterrumpido de iglesias. Esta perspectiva se la debemos principalmente a este hombre, James Milton Carroll, un pastor, escritor e historiador estadounidense que escribió un famoso libro llamado The Trail of Blood, en español, El rastro de la sangre. Para entender la teoría de la perpetuidad bautista, es clave comprender el siguiente gráfico elaborado por el propio Carroll para explicar su hipótesis. El mismo propósito del gráfico puede llegar a ser bastante controvertido. La historia de las iglesias bautistas desde el tiempo de su fundador, el Señor Jesucristo, hasta el siglo XX. Carroll quería argumentar que los bautistas han existido desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días y que su subsistencia se puede demostrar en una cronología ininterrumpida. La gráfica muestra una línea del tiempo desde el año 100 hasta el año 2000. Los 2 bloques del centro representan las 2 grandes divisiones que existieron, según Carroll, entre la línea principal del cristianismo y la línea marginal representada por los bautistas. El esquema muestra en la parte inferior unas líneas horizontales que enlista los sobrenombres dados a los bautistas durante el paso de los años y las épocas: novacianos, montanistas, paulicianos y valdenses. Los primeros puntos rojos muestran a las primeras iglesias fundadas por los apóstoles en el primer y segundo siglo. En consecuencia, según Carroll, los bautistas no son protestantes, porque como lo demuestra el gráfico, no salieron del catolicismo, por lo tanto no pueden ser incluidos dentro del movimiento de reforma. Según Carroll, a partir del siglo IV, los bautistas empezaron a existir en la periferia del cristianismo, mientras que la iglesia de línea principal desarrollaba doctrinas que fueron conformando el catolicismo. A partir de mediados del siglo VI hay una zona más oscura que representa la amarga persecución que sufrieron los que no se conformaron con el catolicismo dominante. Hay que aclarar que esta hipótesis acerca del origen de los bautistas no fue exclusiva de Carroll. Otros autores también la documentaron y la defendieron. Y es que el sucesionismo bautista fue ampliamente aceptado dentro de las iglesias bautistas a lo largo de todo el siglo XIX y XX. De hecho, fue tan popular que en 1898 William Whitsitt fue forzado a renunciar como presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur por rechazar la teoría. Sin embargo, progresivamente la hipótesis de la perpetuidad bautista fue perdiendo adeptos y hoy se encuentra bastante desacreditada. Esto debido a que tiene algunos problemas importantes. El primero de ellos es su poco apego a la historiografía, por lo que muchos la consideran más como una teoría teológica y no histórica. La hipótesis también pasa por alto el hecho de que algunos de los grupos que sostienen la continuidad bautista defendieron puntos de vista poco ortodoxos. Pero quizá el problema más grande fue el fundamento eclesiológico en el que se basaba, hoy conocido como landmarquismo, según el cual cualquier otra forma o práctica litúrgica no bautista era inválida, una especie de exclusivismo que dejaba por fuera a cualquier otra denominación protestante. Puedes conocer más sobre el landmarquismo buscando este artículo en nuestra página web. En este punto debemos examinar lo que se considera un consenso en cuanto al tiempo y lugar del origen de la moderna denominación bautista. Existe casi un acuerdo entre los historiadores para datar el nacimiento de los bautistas entre Suiza
Holanda e Inglaterra, muy probablemente entre el año 1525 y el 1644. A continuación trataremos de esclarecer cada una de esas perspectivas. La segunda teoría sigue el origen de los bautistas y rastrea sus orígenes hasta los anabaptistas del siglo XVI, más concretamente el 21 de enero de 1525, cuando Conrado Grebel bautizó a George Blaurock y este a su vez bautizó a varios otros, dando inicio al movimiento anabautista. Puedes conocer más sobre los anabautistas buscando este artículo publicado en nuestra página web. No son muchos los historiadores que defienden el punto de vista de que los bautistas de principios del siglo XVII tienen su raíz exclusiva en los anabautistas del continente europeo, pero que no estaban directamente conectados con ellos. No obstante, la relación entre los dos movimientos puede tener mucho peso histórico. Uno de los argumentos más interesantes de este punto es la gran similitud que existe entre los bautistas generales del siglo XVII con los menonitas holandeses de Waterlander. Esas similitudes incluían el bautismo solamente para los adultos convertidos, la libertad de culto y la separación radical de la Iglesia y el Estado. Esta teoría toma fuerza cuando se tiene en cuenta que el que podría ser considerado como el primer bautista de la historia, de quien hablaremos más adelante, viajó como refugiado a Holanda y fue allí en medio de un ambiente anabaptista en el que se bautizó y fundó la primera iglesia bautista. Sin embargo, esta perspectiva pierde fuerza a medida que se observa la separación histórica posterior entre bautistas y anabaptistas. Por ejemplo, en 1624, las 5 iglesias bautistas existentes en Londres emitieron una condena contra los anabaptistas. Además, el grupo original asociado con el fundador del movimiento rompió con los anabaptistas menonitas tras un breve periodo de asociación con ellos en los Países Bajos. Y es en este momento en el que tenemos que llegar al punto en el que podemos unir todas las teorías anteriores y tratar de esclarecer la historia de nuestro nacimiento. La tercera y última teoría acerca del origen de los bautistas sigue el rastro de los movimientos separatistas ingleses del siglo XVII. Pero antes tenemos que considerar el ambiente religioso y político en la Inglaterra del momento. Debido a las pobres reformas al interior del anglicanismo, consideradas como insatisfactorias, muchos estuvieron dispuestos a abandonar a la iglesia oficial si eran persuadidos de haber encontrado una doctrina más apegada a las escrituras. Quizá el grupo más popular que defendía la necesidad de una reforma profunda de la iglesia de Inglaterra desde dentro fueron los puritanos. Sin embargo, otros no estaban dispuestos a esperar que las reformas se dieran y decidieron fundar nuevos movimientos. A estas personas o grupos se les conoció como separatistas. Algunos de ellos se convencieron de que sus ideas no podían ser toleradas en medio de la hegemonía anglicana y decidieron emigrar a países más afines con sus doctrinas. Dos de estos hombres fueron John Smith, un graduado de Cambridge, y Thomas Hilwis, un hombre pudiente, quienes decidieron separarse de la Iglesia de Inglaterra y unirse a los separatistas. Pero debido a la intolerancia, en 1607 emprendieron un viaje hacia los Países Bajos, donde buscaban encontrar un mejor espacio para vivir y compartir su fe. Estando en Ámsterdam, el grupo se unió a una iglesia congregacionalista de habla inglesa de la que pronto se separaron. Entonces Smith, debido a su lectura del Nuevo Testamento y tal vez por su contacto con los menonitas, se convenció de que el bautismo de los creyentes era un mandato bíblico. Al respecto escribió: Las criaturas no deben ser bautizadas porque no hay precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento. Cristo mandó que hiciéramos discípulos para enseñarles y luego bautizarlos. Entonces Smith procedió a bautizarse primero a sí mismo, luego a Hilwis y finalmente a otras 39 personas por afusión, no por inmersión. El bautismo por inmersión sería incorporado al movimiento posteriormente. Por esta razón, muchos historiadores consideran que Smith solo siguió la tradición anabaptista y que por lo tanto no puede ser considerado el único fundador del movimiento. Poco después, Smith tuvo conocimiento de la existencia de una comunidad menonita en Ámsterdam y empezó a cuestionar su acto de bautizarse a sí mismo. Llegó a la conclusión de que esto solo podía justificarse si no existía una verdadera iglesia de la que pudiera obtenerse un bautismo válido. Tras algunas investigaciones, Smith recomendó la unión con los menonitas, pero Thomas Hilwis y otros miembros del grupo se opusieron a la decisión de Smith y no lo siguieron. A pesar de la importancia de Smith en los orígenes bautistas, murió prematuramente de tuberculosis en 1612 mientras esperaba ser admitido en la iglesia menonita. Algunos de los seguidores iniciales de Smith terminaron uniéndose a los anabaptistas.
En adelante, el movimiento sería liderado por Thomas Helwys, quien los llevó de vuelta a Inglaterra en 1611. Allí fundó la primera iglesia bautista general en Spitalfield, al este de Londres, Inglaterra, en 1612. Este grupo original era quizá por la influencia menonita holandesa, arminiano. Ya en Inglaterra, Helwys escribiría uno de los panfletos más famosos de la historia bautista, titulado Una declaración breve del misterio de la iniquidad, que es hoy considerado como el primer tratado a favor de la libertad de conciencia escrito en inglés. Muy bien, hermanos. Es medio largo, es para ver toda la historia, pero en resumen, ¿no? Ahí veo, usted ve las posturas de la iglesia moderna, ¿no? Y en resumen, hay dos posturas que son válidas para ellos, que están ahí como entremezcladas, ¿no? Son herederos del anabaptismo. Otros dicen, no, no somos, pero al final cuando sacan en limpio, pues también, ¿no? Venían de esa corriente o las mismas prácticas o los mismos momentos, ¿no? Pregunta final para despedirnos. ¿Quién fue un famoso predicador bautista reformado? Famosísimo. Usted lo debe conocer. Le pongo punto al que me responde. Lo debemos conocer, ¿ah? Ya da una pista. Se llamaba ¿El rey Charles. Enrique? No, Charles. Ah. Candles. Charles Candles, ¿no? No. Lo deben conocer porque es uno de los famosos predicadores reformados, pero él era bautista. Justamente ahí menciona, los bautistas particulares eran bautistas reformados, ¿no? Ya, para que investigue su historia, se llamaba Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ¿cómo no? Pues Ya, muy bien. presbiteriano y bautista. Exacto, Así es. reformado y bautista, ¿no? Así como hay bautistas pentecostales, hay reformados pentecostales, etcétera, etcétera. Ya estamos en una época donde esto es normal, ¿no? Bien, hermanos, vamos a quedar ahí, ya hemos pasado el tiempo y va bien, estuvo interesante, ¿no? Esto, de historia un poquito del anabaptismo y su herencia hasta el siglo actual. Bien, van a hacer una pequeña tarea, nada más, si me la mandan. Voy a estar recopilando tareas y viendo quién le falta mandarme. La respuesta es una pregunta que debe responder con una página de un tipo de ensayo. En vista de todo lo que hemos visto, ¿sí? Quiero que a tu modo de entender y viendo la iglesia evangélica en su conjunto, quiero que me digas en tu punto de vista cuán herederos del anabaptismo somos, ¿sí? Comenzando desde la iglesia presbiteriana, los herederos puede ser una palabra muy fuerte, cuán influenciados hemos sido, ¿sí? Creo que la pregunta correcta sería esa, ¿cuán influenciados hemos sido? Habla del siglo XXI, no está hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, no, siglo XXI. La iglesia hiperepiscopal, por ejemplo, ¿alguna de estas cosas las tiene? ¿Qué conserva? La iglesia presbiteriana en general, la iglesia evangélica en general, los movimientos nuevos que aparecen, ¿qué en común tienen con todo lo que hemos visto, estas enseñanzas, que lo hemos visto incluso en el video de los bautistas, también sale, ¿sí? Ese es un pequeño ensayo que quiero que me manden para ver, ¿sí? Que cuente como tarea. Bien, hermanitos, oramos Perdón, ¿cuán influenciados somos por de los bautistas, por los anabaptistas. de los anabaptistas? Sí. En la actualidad, pastor, en la actualidad, de la actualidad. Siglo XXI. No estoy hablando del siglo XVI, no, siglo XXI. ¿Sí? Siglo XXI. ¿Sí? Ahí usted, por ejemplo, usted ha visto en el video que sale y dice, hay bautistas reformados, ¿no? Sería bueno que se investigue un poco sobre Charles Spurgeon y cómo él desarrolló su ministerio, para un poco lo ilumine en cuanto a esta respuesta. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Es un pequeño ensayo nada más, pero es muy importante para evaluar la historia, ¿ya? Vamos a despedirnos en oración. A ver, Julio, despídanos en oración, por favor, para irnos a dormir. Bien, pastor, para que durmamos Con poder, tranquilos. con poder. Por favor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo muy especial, Señor, que hemos tenido aquí junto con nuestro amado pastor Carlos. Gracias, Señor, por poner esa gracia en él, Señor, para poder enseñarnos
Y Señor, te pedimos que nosotros también en cada enseñanza, en cada clase, Dios mío, podamos poner ese interés, Dios mío, y estar atentos. Gracias, Señor, porque cada día estamos conociendo más sobre tu palabra. Bendice, Dios mío, también el trabajo que ellos hacen aquí en el seminario. Y te pedimos, Dios mío, que en la próxima clase también podamos estar reuniéndonos en el nombre del Eterno. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Que descansen. Amén, hermanito.